Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. De pies, saluda al hermano que tienes al lado de ti, adelante, y dile: ¿estás listo para recibir palabra del Señor? Me da mucho gusto poderle ver en esta noche, mi querido hermano. Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Padre. Quiero en esta noche darle la bienvenida a unos invitados. Un invitado de nombre Emiliano Andrés, que lo invitó nuestra hermana Arisbeth. ¿Por qué no alzas tu mano, Emiliano? Queremos conocerte. No lo veo, Emiliano. Muy bien, le damos la saludar. Que Dios te bendiga. Esta es tu casa y puedes venir a la casa del Señor. Así como están sobre sus pies, mi querido hermano, vamos a hacer una palabra de oración. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por tu presencia y por tu Espíritu Santo, Padre. Te pido que seas tú hablando tu palabra por medio de mis labios, Padre. Que pongas labios de maestro y oídos de discípulo, Padre. Que este tiempo sea de edificación, Padre. Que tú hables a cada uno lo que necesita en su corazón, Padre. Que tú redargullas el corazón, Padre, y siembres esta semilla en una tierra fértil. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 29:11. Es la cita con la que quiero iniciar esta mañana. Y me dice amén cuando yo lo tenga. Jeremías 29:11, un versículo que muchos conocemos, muchos declaramos, muchos profetizamos, pero hay algo más que ver de este versículo y dice: porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar, ¿qué dice? El fin que esperáis. Quiero que sepas en esta noche, hermano, que tú y yo tenemos un propósito. Tenemos un plan en este lugar. Muchos de nosotros aquí somos padres y tienes planes para tus hijos, ¿verdad? Tú dices: yo veo que mi hijo va direccionado hasta este lugar. Yo quiero que mi hijo sea un médico. Yo quiero que mi hijo sea un ingeniero, un arquitecto. Y tú lo quieres direccionar a un lado. De la misma manera, así dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo en cada uno de ustedes. Dice: y no son pensamientos de mal, son para darles el fin que yo estoy esperando ustedes. Y este pensamiento podemos verlos como un plan mayor, un propósito, una asignación. Dice la palabra en Romanos 8:38 que Él nos conoció, nos predestinó. Jeremías dice: desde que te conocí en el vientre, te di por profeta a la nación. Quiero que entiendas primeramente algo muy importante, y es que tú y yo tenemos un propósito en este lugar. Hay un propósito en el cual tú conociste al Señor. Hay un propósito en el cual tú dices: un día conocí al Señor y mi vida cambió. Y es un propósito que Dios tiene. Y sabes, hace unas semanas, hace unos meses, no recuerdo bien, hablaba con unos amigos del propósito de Dios. Y es un tema importante porque estos amigos decían que el propósito de Dios se cumpliría en tu vida pase lo que pase. Y yo decía: en parte tienen razón, pero la Biblia me enseña algo. Los propósitos de Dios son irrevocables, pero son condicionales. El propósito de Dios que tiene en tu vida tiene una cláusula para cumplirse. Y estas personas con las que yo platicaba decían: yo creo que el propósito se cumple aunque tú te alejes, aunque tú no quieras nada con Dios. Yo he escuchado inclusive personas en las redes que dicen: Dios te va a alcanzar aunque tú no quieras. Para mí eso es falso. ¿Sabes por qué? Porque Él está a la puerta y llama. Y de ti y de mí está el si le abro la puerta o no le abro la puerta. Y estas personas me decían: ¿qué pasó con Jonás entonces? Él no quería ir a Nínive, se fue a Tarsis, pero Dios le tenía un pez reservado. Decían: significa que Dios iba a cumplir su obra, sí o sí. Y yo les decía: es cierto que Dios preparó el pez, pero Jonás tuvo que abrir su boca. Dice que desde el Seol diciendo:
dame una oportunidad. Fue Él el que decidió decir, perdón si no seguí tu propósito, hoy quiero hacerlo. Y dice que fue hasta entonces que el Señor dijo que al pez fuera hacia esa ciudad de Nínive. No es el tema, pero quiero decirte esto. Hay un propósito que Dios tiene en tu vida y quiere que le abras la puerta. Y yo quiero que te preguntes en esta noche. Habemos muchas personas que nos encontramos en el mismo lugar, en la misma silla, en la misma situación. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Te sientes a gusto en el mismo sitio en el que estás? ¿En el que estamos el día de hoy? Los mismos problemas, la misma condición, a veces hasta la misma silla. Yo hasta por eso ya me siento adelante, digo, aunque sea cambiar la silla. No, no es cierto, pero ponte a pensar un momento. ¿Estás cómodo con donde te sientes en este lugar? Yo creo que todos aquí tenemos un propósito. Yo he visto cómo la palabra profética ha sido soltada en cada uno de ustedes. ¿Y sabes cuál fue mi conclusión? Es la siguiente, incluso la escribí, dice: estamos tan expectantes de querer llegar a ser lo que seremos que no trabajamos hoy en lo que somos. Te lo vuelvo a repetir. Estamos tan expectantes de querer llegar lo que hemos de ser que no trabajamos hoy en lo que somos. Segunda de Miguel Vaquero, no es cierto, es broma. Es la conclusión a la que yo llegué. ¿Sabes por qué? A veces nos dan una palabra profética y tú la ves y dices, yo voy a hacer esto, yo voy a ser un ministro, yo voy a ser un pastor. Y Dios ha puesto su palabra. Y claro que será, porque dice que los planes de Dios, los propósitos de Dios son un sí, es un amén. Se van a cumplir. Pero sabes que estamos siempre viendo que no nos preocupamos por lo que tenemos. No decimos, ¿qué debo de hacer para llegar a ese lugar? No sé cuántos vieron alguna vez la película que habla de un jovencito que quiere aprender karate, ¿no? Y ese jovencito le dicen, tú vas a ser un gran peleador, ¿no? Y él se visiona peleando, se visiona ya haciendo grandes cosas. Y le dice a su maestro, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Y le dice, ponte a encerar ese coche, ¿no? Y le dice, ¿y eso en qué me va a ayudar? Dice, no te preocupes, tú hazlo. Y ahí va el jovencito a empezar a encerar el coche, ¿no? Llega y le dice, oye, ya quiero ser el gran karateca, ¿qué debo de hacer? Ponte a pintar la cerca. Y él un poco refunfuñante, ¿pero eso qué me va a enseñar? Yo tengo una visión que es querer ser un gran karateca. Y está pintando ahí la cerca. Después le dice, tú has estado aprendiendo cómo ser un karateca, pero no te has dado cuenta. Y todo lo que fue aprendiendo en ese transcurso, que parecía no importante, le ayudó. ¿Por qué te digo esto? Hay una frase de una escritora que se llama Ann Landers que dice que las oportunidades usualmente están disfrazadas como trabajo duro, así que la mayoría de gente no las reconoce. Quiero que sepas que el título del tema, me la pueden poner, se llama Prepárate para tu próxima promoción. Díganlo conmigo, prepárate para tu próxima promoción. Y quiero que sepas que en Dios tenemos una promoción. Hay promoción humana, claro, hay inclusive promoción demoníaca, pero hoy vamos a hablar de la promoción divina, la promoción que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes algo, hermano? La promoción solo viene a través de la prueba. No hay otra manera de que Dios nos pueda promocionar. No hay otro camino más corto. Es el camino de la prueba. Acompáñenme a Santiago 1, verso 2. Usted se sabe este versículo. Y me dice amén cuando lo tenga. Santiago 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis, ¿qué dice? Cuando halléis por diversas pruebas. Versículo siguiente. No, el versículo 2. Ok, por diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que de la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una promoción divina que Dios tiene para ti y para mí, pero no es a través de las pruebas que vamos a llegar a ella. Y quiero hablarte de 9 pruebas que Dios hace que pasemos. Tal vez no me va a dar tiempo ver todas, pero quiero ver unas importantes. Y la primera es la prueba de las cosas pequeñas. Acompáñenme a Mateo, versículo 14 al 23.
y me dice amén cuando lo tenga. Mateo 25 del 14 al 23. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con cada uno de ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que sepas, mi querido hermano, que la primera prueba, que es la prueba de las cosas pequeñas, viene a ver tu potencial para ver si estás capaz para una oportunidad mayor. En esta parábola dice que un hombre le dio talentos a unos siervos. Y quiero que te preguntes: ¿qué es lo que se me ha entregado a mí como siervo? ¿Será que lo he atesorado y lo he hecho producir algo nuevo? ¿O será como el último que dice que lo enterró? Dice el versículo siguiente: pero llegando también el que había recibido un solo talento le dijo: Señor, yo conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y escuche la respuesta del Señor. Le dijo: siervo malo y negligente, si sabes que donde ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá aún más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué parábola tan importante, ¿verdad? Nos dice: atesora el talento que tú tienes, atesora lo que se te fue dado. No menosprecies, no piensas que es demasiado pequeño. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Yo creo que muchos decimos: Padre, yo quiero conocerte, yo quiero hacer algo por ti, yo me rehúso a estar en la misma condición. Y se nos fue dado al menos un talento. Dice la palabra de Dios que no va a haber nadie que diga: a mí no se me dio nada. Al menos un carisma, al menos un don, al menos una tarea se te fue dada. La pregunta es: ¿qué has hecho por esa cosa pequeña? ¿Has sido lo suficientemente cuerdo para decir: voy a aprovechar eso? Y es que por muy pequeño que sea lo que se te ha dado, Dios quiere que tú lo puedas reproducir. Y yo sé que a veces puedes decir: yo tengo la tarea más insignificante. Tal vez yo soy el que abre la iglesia, tal vez yo soy el que hago el aseo. Mi asignación parece pequeña. Quiero que sepas que no hay asignación pequeña en el Señor. Toda la obra es recompensada. Ve lo que dice Gálatas 6 al 9. Me dicen amén cuando lo tengan. Gálatas 6, versículo 9 al 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad,
hagamos el bien con todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí el apóstol Pablo decía: no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer esas pequeñas cosas que aunque tú crees que no tengan importancia, en Dios sí las tiene. Y esta historia me recuerda a un hombre que vemos en Esther, un hombre que se llamaba Mardoqueo. Dice la Biblia que había un hombre que estaba a la puerta, haciendo cosas pequeñas como tú y como yo, haciendo tal vez cosas que parecían insignificantes. Dice la Biblia que estaba a la puerta y le llegó una oportunidad. Un día escuchó que unos hombres hacían un plan contra el rey y él dijo: tal vez es algo pequeño que yo vaya y se lo confiese al rey, pero lo voy a hacer. Y dice la Biblia que ese hombre llamado Mardoqueo fue y le dijo al rey: rey, hay un grupo de hombres que quiere atentar contra tu vida. Y esa información le llegó al rey. El rey investigó acerca del caso y era cierto. Había hombres que querían atentar contra su vida. Pero ese hombre llamado Mardoqueo no recibió nada. Siguió haciendo las mismas cosas pequeñas que él tenía que hacer. Seguía a la puerta y seguía sirviendo. Cuando se le llamaba a hacer una asignación, él iba. Y durante mucho tiempo se la pasó haciendo cosas pequeñas. Pero dice la palabra de Dios que por muy pequeño que sea tu obra, Él la va a recompensar. Y me emociona porque en Esther 6, verso 1, un día el rey dice que se le quitó el sueño. Y dice que se despertó y dice, le voy a leer la palabra, dice, en Esther 6, versículo 1 al 3, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que se le trajesen el libro de las memorias y de las crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot en Bignán y de Tares, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y el rey dijo: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y le respondieron los servidores del rey: no se le ha hecho nada con él. Este hombre llamado Mardoqueo hizo cosas pequeñas que a ojos de él dijo: nada ha pasado. ¿Cuántas veces te has preguntado, tantos años sirviendo a Dios en cosas pequeñas, y parece que nada ha pasado? Quiero que sepas que un día se va a abrir un libro y van a decir: Chay Gómez hizo esto, y se le va a recompensar. Y me emociona esta parte, ¿sabes por qué? Porque cuando el Señor te recompensa frente a tus enemigos. Había un hombre llamado Amán que quería poner mano de Mardoqueo. Y cuando el rey dijo: ¿qué distinción se le va a dar a este hombre?, le preguntó a ese hombre llamado Amán: Amán, ¿qué distinción le darías a un hombre que ha honrado mi vida? Y Amán dijo: está hablando de mí el rey, porque yo soy su segundo, seguro me va a honrar el rey. Y le dijo: oh rey, yo creo que lo que debes de hacer con ese hombre es darle una de tus capas, de esas capas relucientes que tú tienes. Y el rey le dijo: bien, cierto tienes, Amán. ¿Qué más debo de hacer yo con aquel hombre que quiero honrar? Y le dijo: bueno, rey, si quieres honrar a ese hombre, déjale que monte tu caballo blanco, que vaya por la ciudad y que se le diga: ese es el hombre que se le está honrando. Y me impresiona porque este rey Asuero le dijo: bien has dicho, Amán, quiero que así como has dicho, vayas y honres a Mardoqueo. Qué impresionante que el Padre va a recompensar tu obra aún con los que quieren hacerte daño. Pero quiero que sepas, hermano, que no hay obra pequeña que Dios haya puesto en ti. Cualquiera que sea tu asignación, hazla con sumo gozo, hazla con alegría. Si se te encomienda venir a limpiar las paredes, las sillas, el piso, tú ven y hazlo con gozo. ¿Sabes por qué? Porque se está escribiendo lo que tú haces en un libro. Dile a tu hermano que tienes al lado: no menosprecies las cosas pequeñas. Es algo que Dios quiere ocupar para catapultarte a algo mayor. La segunda prueba que yo veo es una que está en Romanos 13:1.
Lo leemos y me dice amén cuando lo tengan. Amén. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, que por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí yo leyendo un poco aparte de la palabra que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, es una palabra que significa hacer resistencia, contradecir, oponerse a uno mismo contra el otro. ¿Qué significa esto? La segunda prueba es la prueba de la autoridad. Recordemos que el título se llama Prepárate para tu promoción. Y una vez que estás preparado de las cosas pequeñas, viene otra prueba que se llama la prueba de la autoridad. Y es que el Padre ha designado autoridades en nuestra vida que debemos de acatar. Y ha puesto autoridad en cada uno de nuestra vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Lo primero que debemos de saber es, ¿cómo puedo conocer yo alguna autoridad? Todos tenemos una autoridad en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. En donde tú estés, tienes una autoridad. Y quiero que sepas que esa autoridad se tiene que respetar. Un ejemplo, ¿cuál es la autoridad que tú crees que tienes en tu familia, en tu casa? Dicen que la esposa, Dios libre. No. Vamos a orar por ese varón. No es cierto. La autoridad en la familia es el padre, ¿verdad? Y la autoridad del padre es Dios. Todo tiene un orden. Todo tiene un nivel. Es Dios, es el padre, es la casa, son los hijos. Pero también tienes una autoridad en el alma y en tu cuerpo. Dice la palabra que toda autoridad fue puesta por Dios. Y la primera autoridad que tenemos es en el espíritu. Dice primera de Juan 2:3, yo lo leo, dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, significa que lo conozco. Pero si no obedeces tus mandamientos, Él es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en aquel que obedece su palabra. La primera autoridad que tú y yo tenemos es Dios. Y el mayor personaje que tenemos en haber doblegado su vida en autoridad es Jesús. Dice que día con día Él subía y decía al Señor: ¿cuál es tu voluntad el día de hoy, Padre? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y día con día Jesús doblegaba su vida a la autoridad de Dios. Inclusive antes de ser crucificado le dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Sabes por qué? Porque Él entendía que había una bendición en acatar la autoridad. La segunda parte en que tenemos autoridad es en nuestra alma. Estamos aprendiendo a reconocer las autoridades en nuestra vida. Hebreos 13:7. Me dicen amén cuando lo tengan. Y después nos brincamos al 17. Aprendiendo a reconocer la autoridad en nuestra vida. Dice: acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Versículo 17. Tal vez no les va a gustar mucho este versículo, pero dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. ¿Para quién? Para vosotros. Ya aprendiste a ver la autoridad en tu espíritu, es Dios. Pero Dios dice: no te conformes, porque yo también he puesto una autoridad en tu alma, que es tu pastor, que es tu pastora, que es tu cobertura espiritual. Y aquí dice que lo dejemos hacer con alegría. Y si alguien me enseñó a acatar la autoridad en el alma, fue el Señor Jesucristo. Porque cuando vino a esta tierra, a pesar de que no había un hombre con mayor divinidad que Él, Él era Dios y era hombre.
se supo someter a una autoridad en el alma, porque un profeta llamado Juan el Bautista, la Biblia dice que era un profeta, dice que llegó y le dijo: vengo a bautizarme. Y Juan le dijo: ¿tú vienes a bautizarte conmigo? Si tú eres más grande que yo, si tú tienes más autoridad que yo. Y le dijo: es cierto, pero es conveniente que se haga conforme toda justicia. En otras palabras le dijo: yo no puedo tener autoridad si no me someto a tu autoridad primero. ¿Cuántos de nosotros queremos tener autoridad? Queremos tener un conocimiento de Dios, que en la presencia de Dios se nos reconozca, que en las huestes se nos reconozca. Siento decirte, hermano, que si no reconocemos autoridad, no tenemos autoridad. Aquel que no sabe acatar autoridad no está preparado para tener una autoridad, ni sobre una persona, ni sobre huestes. Queremos venir y decir: echa fuera este demonio. Queremos venir y decir: sé sano en el nombre del Señor. Pero cuando nos dicen: oye, ¿puede ser esto? Es que no puedo, es que no me gusta, es que no me agrada. ¿Tú crees que Dios puede respaldar tu autoridad cuando tú eres un rebelde? ¿O somos rebeldes? Me incluyo en esto. ¿Tú crees que Dios puede depositar de ti una porción de autoridad espiritual cuando una autoridad física no la acatamos? Y es que la prueba de la autoridad no viene cuando tu autoridad está contigo y te dice: bien siervo, buen siervo fiel. Es cuando viene a decirte: haz esto, y es lo que no te gusta. Ahí viene la prueba de la autoridad. ¿Cuántos son hijos aquí? Todos hemos sido hijos en algún momento, ¿verdad? ¿Y cuántas veces llegó tu padre a decirte: hijo, te encomiendo esto? Y si te encomendaba algo que te agradaba, tú lo hacías con gusto, ¿verdad? Tú lo hacías gozoso. A mí me gustaba que me mandaran a traer encargos lejos, porque iba y me daba un rol, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando te decía tu padre: limpia esto? Ay, eso no nos gusta, ¿verdad? Porque la prueba produce paciencia. Ya aprendimos a reconocer una autoridad en el alma. ¿Qué autoridad tenemos en nuestro mundo físico? Efesios 6, 1 y 3 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y hay otra autoridad que tenemos en nuestro mundo físico, y es Romanos 13:3, dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los que son de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Una autoridad que tenemos en nuestro mundo físico son nuestros padres. Hijo, voltea a ver a tu padre y tu madre y dile: tal vez no te lo he dicho, pero tú eres mi autoridad. Y es que nos cuesta acatar la autoridad. Y tal vez puedes decir: yo soy grande, papá y mamá ya no están. Pues tienes autoridades, tienes presidente, tienes a quien rendirle cuentas. Versículos adelante ahí dice que inclusive por eso se paga uno impuesto, para aprender a respetar autoridad. ¿Qué quiero enseñarte con estos 3 puntos? Que aprendas a reconocer la autoridad en cada una de tus etapas de tu vida. Jesús lo hizo también en esta etapa, porque dice que cierto día bajaron a la ciudad y dice que Jesús, siendo un jovencito de 12 años, ya podía tener la revelación de Dios, porque fue a la sinagoga y él, siendo un jovencito de 12 años, hablaba con autoridad. Y dice que los fariseos decían: este pequeño habla cosas tan sobrenaturales que parecen reveladas. Un niño de 12 años no habla así. Pero llegaron sus padres y le dijeron: camino de 3 días llevamos y no viniste. ¿Qué haces aquí? Vámonos a casa. Y dice que él se sometió a su autoridad. ¿Y sabes qué vino después de que se sometió a sus padres? Dice que el niño crecía en estatura y en gracia para con los hombres. Quiero decirte en esta noche, querida iglesia, que cuando tú aprendes a respetar una autoridad,
estás creciendo en gracia, estás creciendo en estatura y estás creciendo en espíritu. Porque dice la Biblia que cierto día un hombre llamado Cornelio llegó a Jesús y le dijo: Jesús, tengo un siervo que está enfermo. Y le dijo Jesús: voy a ir a orar por él. Pero Cornelio le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, porque yo fui un hombre de autoridad. Es decir, yo ya estuve bajo una autoridad. Y así que cuando él me mandaba a hacer algo, yo lo hacía. Yo sé que si tú mandas la palabra, mi siervo sanará en este momento. ¿Sabes qué decías, Cornelio, con eso? Yo ya me sometí a la autoridad, yo puedo recibir autoridad. Yo ya aprendí a doblegarme la autoridad. Tengo beneficios que puede darme una autoridad. ¿Qué quiero decirte, hermano? La autoridad va a habilitarte para abrir nuevas puertas. Y vamos con una tercera prueba. Vamos rápido porque me queda poco tiempo. Que está en Primera de Pedro 5 y versículo 8. Mientras los buscas, dile a tu hermano: ¿estás listo para acatar autoridad en este día? Hemos aprendido que una prueba es la prueba de las cosas pequeñas. La segunda prueba, la prueba de la autoridad. ¿Qué nos quiere más el Señor capacitar para poder llegar a ese título que le puse: prepárate para tu próxima promoción? Dijimos que la promoción, ¿qué es? La asignación que Dios tiene para ti, ¿verdad? Y hay que ocuparnos de lo que tenemos el día de hoy. No está mal que de vez en cuando digas: Dios dijo esto de mí, porque a eso se le llama visión. Pero ¿en qué Dios quiere más probarnos? Dice el versículo 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los muchos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En qué dice? En todo el mundo. Una prueba más es la prueba de la guerra. Y quiero que sepas que esta prueba de la guerra viene para cuando estás obedeciendo la voz de Dios. Ya recibiste la palabra del Señor, te has empezado a encargar de ella, has empezado a orar por las noches, has empezado a leer su palabra, has empezado a recibir. ¿A cuántos les ha pasado que cuanto más te metes a la presencia de Dios, más te da el Padre? Entre más lees su palabra, dices: yo no había escuchado esto, leí esta porción de la palabra y Dios me reveló algo. Pero ¿sabes que muchos temen a la prueba de la guerra? Yo he escuchado hermanos que me han dicho: en verdad, ¿sabes por qué yo no me meto más con Dios? Porque yo no quiero más pruebas. Textualmente lo he escuchado. Porque saben que cuando tú te metes más con Dios, viene la prueba de la guerra. Pero vengo hoy a exhortarte, a invitarte a que no temas de esta prueba, porque es una donde muchos caemos en ella. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la guerra produce temor. Me impresiona porque leyendo un poco acerca de la guerra, hubo un hombre llamado Alejandro Magno. ¿Cuántos estudiaron de él en historia? Muchos, ¿verdad? Y dice que en el 343 antes de Cristo, él llegó a una tierra nueva y él vio que su ejército contrario era mayor que él. Pero ¿saben lo que mandó a hacer ese hombre? Bajaron de la tripulación y dijo: quémenme todos los barcos. ¿Sabes por qué hizo eso? Porque quería decirle a sus hombres: en esta guerra no hay vuelta atrás. En esta guerra o mueres, pero no regresas. Él lo que hizo quemando esos barcos es decir: iniciaste esta guerra llamado el Evangelio, no hay vuelta atrás, hermano. Desde el momento en el que tú dijiste: yo acepto al Señor en mi vida, tú ya eres un enemigo del diablo. No hay vuelta atrás. No hay como decir: te desconozco, Padre. Desde ese momento tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están en una constante guerra. ¿Y qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro está que el primer error de la guerra es tener miedo, ¿verdad? Lo descartamos porque dice la palabra que el perfecto amor quita todo temor. Pero sabes, cometemos más errores en esta prueba de la guerra. Y el primero es ignorar las acechanzas del enemigo. Ya leímos que el enemigo anda como león rugiente. Pero acompáñame a 2 de Corintios 2:11. Ve lo que nos exhorta el apóstol Pablo. 2 de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dile a tu hermano, no dejes que Satanás gane ventaja alguna sobre ti. ¿Y sabes cuándo es que el enemigo gana ventaja en ti y en mí? Cuando ignoramos sus acechanzas. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiero que sepas que hay una agenda que está en contra de ti. Y está bien que vengamos y adoremos a Dios, pero no te olvides de que hay una agenda. No te olvides de que tienes un adversario. Yo platicaba hace unos días con una persona, un familiar, y él me decía, oyes, tengo una prueba y no puedo pasarla. Quiero no hacerlo, pero vuelvo a hacerlo. Quiero no caer, pero vuelvo a hacerlo. Y yo le decía, te voy a decir lo que el Padre me ha enseñado. Cuando tú recuerdas las veces que has perdido algo, en tu mente ya está una derrota. ¿Cuántos de aquí han hecho algo que no se sienten orgullosos de haberlo hecho? Yo creo que todos. Hemos cometido una falta, un error, un pecado, una transgresión, una iniquidad, cual sea de esas tres áreas. Pero ¿sabes que cuando tú quieres dejarlo hacer, más piensas en que caíste? ¿No les ha pasado? Cometiste algo, una transgresión, y quieres dejarlo de hacer. Y entre más quieres dejarlo de hacer, más te ataca tu mente. ¿Sabes por qué? Porque quiere el enemigo que pierdas la primera batalla, que es en tu mente. Y yo le decía a esta persona, ¿quieres ganar esa batalla? Empieza a ver en tu conquista en Cristo Jesús. Ya caíste, ahora ve lo que Dios quiere que conquistes. Ya lo hiciste, olvídalo, déjalo atrás, sigue adelante. No te quedes en el pasado del error. Y otro error que cometemos en la prueba de la guerra es negociar y comprometerse con el enemigo. Y eso lo vemos en Jueces. Leemos una historia de un hombre llamado Sansón, un hombre nazareo desde su nacimiento, un hombre que como tú y como yo se le fue dicho, tienes un propósito. Y quiero recalcar esto, que no se te olvide, tienes una asignación mayor. Y este hombre llamado Sansón tenía una asignación mayor, un propósito mayor, un propósito en su vida. Pero ¿sabes cuál fue su problema? Él no solo ignoró los planes del enemigo, sino que negoció con el enemigo. Porque cierta mujer llamada Dalila, que simbolizaba a su enemigo físico, llegó y entabló una relación con ella. Y es que quiero que entiendas algo, hermano. Si tú y yo negociamos con el enemigo en esta prueba de la guerra, vamos a perder la visión como lo hizo Sansón. Vamos a perder la fuerza y finalmente vamos a perder el propósito de nuestro destino. Si algo nos enseña Sansón, es que en la prueba de la guerra tú debes de ceñirte bien, debes de estar listo para la guerra. Lo mencionaba hace un momento, no hay vuelta atrás, mi querido hermano. De balde podemos estar años y años en la misma prueba o ir adelante.
De ti depende qué tiempo estás. Y quiero solo mencionarte, porque me quedan 6 minutos, las otras pruebas que vamos a tener para alcanzar la asignación que tenemos en Cristo. Solo las voy a mencionar. La 4 era la prueba de las intenciones. ¿Qué intención tienes en Cristo? Me impresiona porque dice que cuando Jesús estaba en esta tierra, dice que Él llegaba y escuchando la intención de su corazón, Él hablaba. La 5ª prueba es la prueba del desierto. El Señor le dijo a su pueblo: yo te envié al desierto para probar lo que había en tu corazón. Está la prueba de la credibilidad, la prueba de los tropiezos, la prueba del tiempo. Esa es importante, no nos da tiempo. Pero ¿sabes que en la prueba del tiempo muchos de nosotros somos descartados? ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, vemos la visión y decimos: yo espero tener este don, yo espero alcanzar mi asignación. Y se encontraba un cierto rey llamado Saúl, que dice que estaba a punto de una pelea, y le dijo el sacerdote Samuel: espera, que yo voy a regresar a ti. Pero dice que Samuel, desesperándose, ofreció un holocausto a Dios cuando no le correspondía. El rey Saúl. ¿Qué significa esto? La Biblia no lo dice, pero ¿sabes algo? Yo creo que Saúl, si se hubiera esperado, en algún momento hubiera podido ofrecerle sacrificio a Dios, porque lo hizo con David. Pero ¿cuál fue el problema? No esperar el tiempo. Pero vamos a terminar con el tercer punto. Ponte sobre tus pies, que fue la prueba de la guerra. Y cuando yo leía estas 3 primeras pruebas, la prueba de las cosas pequeñas, la prueba de la autoridad y la prueba de la guerra, me llegó indudablemente un personaje. ¿Quién creen que fue? El rey David. ¿Sabes por qué? Porque él pasó esas 3 primeras pruebas. Él tenía desde su nacimiento una asignación. Pero David, antes de ser el gran rey de la nación de Israel, antes de llegar a ser el hombre conforme al corazón de Dios, antes de llegar a ser un profeta como lo relata la Biblia más adelante, él aprendió y pasó la prueba de las cosas pequeñas. Porque cuando llegó ante Saúl, le dijo: yo cuidaba unas pequeñas ovejas de mi padre. Es decir, lo que parecía no importante, lo catapultó para poder vencer a un gigante. Y quiero que medites brevemente en las cosas pequeñas que Dios te ha encargado. Tal vez piensas que no son importantes. Tal vez dices: nadie me ve. A David nadie lo veía. Cuando el oso y el león venían a atacar una oveja, dice que él peleaba. Y si yo algo veo, es que aunque él peleó y cuidó de esas cosas pequeñas, su padre lo despreció. Su padre no lo reconoció. Su padre no le dijo: pusiste en peligro tu vida, hijo. Mínimo ven y siéntate a la mesa con nosotros y con tus hermanos. No lo hizo. Pero pasó la prueba de las cosas pequeñas. Iglesia, quiero exhortarte a que en las cosas pequeñas de tu vida, aunque parecieran pequeñas, no las pases por alto. Hijo, cuando tu padre te mande algo por muy pequeño, hazlo con sumo gozo, porque es el primer mandamiento con promesa. Siervo, ministro, cuando tu pastor te envíe algo, hazlo con sumo gozo. Tal vez te pide algo tan pequeño como: apaga y ve si están las luces apagadas. Algo tan pequeño, pero es lo que te prepara para las grandes cosas.
Después David pasó la prueba de la autoridad. Fue y reconoció la autoridad en Samuel. Fue y reconoció la autoridad en Saúl. Y cuando iba con el gigante, él ya iba con una promesa. Porque recuerdas lo que te dije, cuando tú te sometes a la autoridad, tú tienes autoridad. Y él iba con una promesa de ser un rey, de ser un sacerdote. Y él sabía que ese gigante no lo iba a poder derrotar, no lo iba a poder matar, porque había una autoridad en él que se le había sido delegada. Y él sabía que no podía morir ahí. Había una autoridad que él tenía y lo llevó a esa prueba, que fue la prueba de la guerra. Yo me puedo imaginar a David frente a Goliat. No había marcha atrás. Si David perdía, los fariseos tomaban a Israel. Si David ganaba, la otra nación se iba a doblegar. Quiero que sepas que estamos en una guerra, hermano, y no hay vuelta atrás. Solo queda ir en pos de nuestra victoria, ir en pos del propósito que Dios te dio. Yo sé que tienes grandes promesas. Yo sé que a muchos se les ha dicho que vas a ser un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, un salmista. Y yo lo creo. Su palabra es un sí y es un amén. Pero piensa, ¿qué estoy haciendo hoy para que esa palabra se cumpla? Está bien tener la visión, pero también debo de esforzarme para llegar a ese lugar. ¿Por qué no hacemos una palabra de oración diciéndole: Padre, yo te quiero servir? Y ¿sabes algo, mi querido hermano? Yo le he pedido a Dios, y yo sé que de tus labios también ha salido: te quiero servir, Padre. Heme aquí, envíame a mí. Mi casa y yo te serviremos. Pero ¿sabes algo? Dios quiere probar tu corazón en esta noche. Todos tenemos problemas, todos estamos en una guerra, pero es ahí donde Dios ve tu corazón. Es ahí donde Dios va a ver si eres un hombre digno de confianza, si eres un hombre digno de encargarle el ministerio, si eres un hombre que se doblega autoridad para que te dé autoridad, si eres un hombre que atesora lo pequeño para que te dé lo grande, si eres un hombre que no da vuelta atrás. Yo muchas veces le he dicho al Padre: heme aquí, envíame a mí, yo en mi casa te serviremos. ¿Y sabes qué me ha dicho el Señor? Déjate formar. Esa es la palabra de esta noche. Déjate formar, iglesia. Déjate formar por tus padres. Déjate formar por tu pastor. Déjate formar por Dios. Estás en las mejores manos. Estás en las manos del alfarero. Estás en las manos que quieren hacer de ti una vasija nueva, una vasija donde se le va a depositar aceite. ¿Por qué no alzas tus manos un momento y le decimos: Padre, tú conoces mi corazón, Padre. Tú conoces el corazón de esta iglesia, de Casa de Gracia Atlisco, Padre. Tú sabes, Padre, que queremos ser enviados, Padre, que queremos ser catapultados, Señor, que queremos ser enviados, Padre. Queremos ir a compartir tu palabra. Queremos ir, Padre, como tú enviaste a tus 12, Padre. Queremos recibir esa grande promesa del Espíritu Santo, que dice que irían y compartirían tu palabra con autoridad, con denuedo, Padre. Pero no queremos ser avergonzados.
No queremos ser avergonzados en ese camino. Y como esos hijos de Berseba que les dijeron: conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero a ti no te conozco. ¿Sabes por qué? Porque no iban con autoridad, porque no iban capacitados, porque no iban formados. Y hoy yo puedo ver que todos quieren unción, pero nadie quiere formación. Que todos quieren dones, pero nadie quiere someterse. Que todos quieren hablar de parte de Dios, pero no están dispuestos a pasar cada una de estas pruebas. La palabra del día de hoy fue: prepárate para tu próxima promoción, iglesia. Dios lo va a hacer, Dios lo quiere hacer, si tú te preparas, si estás dispuesto a entregarle tu corazón. En gloria te veo. Quebrántame, transfórmame, modélame a ver más de ti, mi Dios, como el alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme del espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero terminar este tiempo, servidor, ministro, cualquiera que tenga un área, te pido que alces tus manos un momento. Si todavía no sirves en esta casa, pero está en tu corazón hacerlo, alza tus manos un momento. El domingo hablaban acerca de que el ministro en turno puede orar por aquellos que escuchan la palabra. Y hoy quiero hacer una oración por ti. Quiero orar por los próximos ministros, por los próximos sacerdotes, por los próximos líderes que han de levantarse, porque no pierdan la visión de lo que Dios quiere hacer. Alza tus manos, servidor, estés en el área de alabanza, multimedia, maestros, o quieres servir, alza tu mano, voy a orar por ti. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta noche, Padre, con la autoridad, Padre, de en este momento compartir tu palabra, te pido por cada uno de los que tienen su mano levantada, Padre. Ve tú el deseo de su corazón, Padre. Ve tú la intención de su corazón. Ve tú, Padre mío, el anhelo que tienen de servirte, Padre. Te pido que desde ya pongas un espíritu de siervo, Padre, que esté dispuesto a dejarse formar, Padre. Quita toda deslealtad de su corazón, Padre.
Quita toda rebeldía de su corazón. Quita toda soberbia y toda altivez, Padre. Que desde su inicio, Padre, desde esta formación, sean hombres firmemente plantados, Padre. Para que cuando lleguen a donde tú los has de llevar, a las alturas, a las naciones, jamás pierdan la mentalidad de que tú eres el dador de todo, Padre. Para que cuando lleguen a las naciones, vean, Señor, que eres tú el principal, Padre. Que siempre serás tú, solo a ti, Padre, no a nosotros, sino a ti, mi Señor. Haznos y hazlos hombres firmes y dignos de confianza. Nos sometemos hoy a tu autoridad, pero también a nuestros pastores y a nuestros padres. Fórmanos, forma siervos y ministros de esta última hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy has dado a través de tus siervos, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.